quiero tratar un tema que se ha dejado absolutamente de lado y que es de suma importancia, o que debería ser de suma importancia para quienes dicen defender la igualdad ante la ley. Quiero tratar el tema de los derechos colectivos indígenas. Y quiero hacerme cargo de esto primero porque los derechos colectivos indígenas están incluidos en la propuesta constitucional que se votará en diciembre. Y quiero hacerme cargo de esto también porque nadie, o muy pocos, está haciéndolo. ¿Y por qué no? Porque la agenda de los activistas del indigenismo no se desplegó con la misma intensidad que en el proceso constituyente pasado. No se habla porque no conviene a los partidos que promueven este proceso y empujan el a favor. Y no se habla porque a quien le agradan los derechos colectivos indígenas, la izquierda, está en el en contra por razones cortoplacistas, por intentar ridículamente anotarse un triunfo electoral pírrico y efímero. Pero ojo, que no se hable de esto, que los derechos colectivos indígenas no hayan adquirido la misma intensidad que en el proceso pasado, no le quita en absoluto relevancia a este asunto. Muy por el contrario, que no se hable de los derechos colectivos indígenas es aún más grave. Es muy grave porque los derechos colectivos indígenas son una manifestación concreta del principio de igualdad sustantiva. Y es grave por lo que involucran. ¿Qué son los derechos colectivos indígenas? ¿Ustedes saben cuáles son? Bueno, de esto les quiero hablar. De qué significan en concreto los derechos colectivos indígenas y cómo podrían impactarnos a todos los chilenos. Pero antes de entrar en el detalle de cuáles son los derechos colectivos indígenas, veamos rápidamente las normas indigenistas de la nueva propuesta constitucional. Primero, en el artículo 5, inciso primero, se establecen los derechos colectivos indígenas. ¿Quién votó esta norma? ¿Quiénes la pusieron ahí? Esta norma tuvo votos de comunistas, de republicanos, de Chile Vamos y de los Frente Amplistas de Boric. Si no me cree, véalo usted mismo en la página web del proceso. Revise la sesión número 9 del Pleno del 15 de septiembre de 2023. Luego, en el artículo 127, inciso tercero, se consigna un mandato a la ley para establecer mecanismos especiales de promoción de derechos colectivos indígenas en todas las regiones y comunas. ¿Cómo llegó esta norma al texto definitivo? Esta norma fue votada a favor por todos los comunistas, todo Chile Vamos, todos los Frente Amplistas y todos los republicanos. Vayan ustedes mismos a la página web del proceso. Revisen la sesión número 24 del Pleno celebrada el 28 de septiembre. Por último, en el artículo 51, inciso segundo, se establece una habilitación constitucional para que la ley establezca mecanismos especiales de participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. ¿Y quién puso esta norma ahí? Nuevamente, votaron juntos los comunistas, todos los republicanos, Chile Vamos y los Frente Amplistas. Y le repito, si no me cree o lo encuentra insólito, véalo usted mismo en la página web del proceso. Revise la sesión número 17 del Pleno del 23 de septiembre de 2023. Ahí lo tienen, ahí está el indigenismo, empujado por la izquierda, obviamente, pero insólitamente también por la derecha, por las dirigencias de los partidos políticos que en el proceso constituyente anterior se opusieron fuertemente a este tipo de cuestiones. ¿Y qué nos dicen ahora esas dirigencias de partidos políticos que antes se opusieron al indigenismo? Que no hay ningún derecho colectivo concreto reconocido en la propuesta. Uno escucha eso e inmediatamente se pregunta si es bueno el argumento que dan estos dirigentes, si es que es convincente. ¿Es la indeterminación de contenido de la cláusula de los derechos colectivos indígenas algo positivo? ¿Con esa respuesta debemos quedarnos tranquilos? La realidad salta a la vista muy rápido. Por supuesto que el argumento que están dando las dirigencias de los partidos políticos de la derecha para respaldar los derechos colectivos indígenas no es buena. Muy por el contrario. Lo primero, y esto quizás no lo entienden esas dirigencias, es que el establecimiento de derechos colectivos indígenas en la propuesta constitucional implica el reconocimiento y la validación del principio que está detrás de dichos derechos, que no es otro que el principio de la igualdad sustantiva, que es el principio que señala que existen supuestas circunstancias históricas y estructurales de injusticia entre un grupo de oprimidos, los indígenas en este caso, y un grupo de opresores, los colonizadores. El colectivo de los oprimidos debe ser reparado sin importar si personas individuales que dicen componerlo sufrieron un daño concreto o no. Los opresores, por el otro lado, deben hacerse cargo de responder ante los oprimidos, sin importar si generaron o no un daño. No son indígenas, son parte del grupo de opresores y por tanto deben reparar a los oprimidos. ¿Y cómo? Con acciones afirmativas, con derechos especiales, entregándoles poder, cargos, dinero, tierras, etc. El argumento de las dirigencias políticas de los partidos de derecha también es malo, porque entregaron a una ley simple el reconocimiento de cuáles podrían ser los derechos colectivos indígenas. Atención, esta nueva propuesta de constitución
les entrega a nuestros parlamentarios el poder para que, por ley de quórum simple, establezcan cuáles podrían ser los derechos colectivos indígenas. ¿Sabe usted por cuántos votos se puede aprobar una ley simple en Chile? En el peor de los casos, por la módica suma de 27 votos de diputados y el de 9 senadores. En el mejor de los casos, que es el caso en que nuestra clase política completa se digna a asistir a las sesiones del Congreso, 78 diputados y 26 senadores. ¿Serán capaces esas dirigencias de dimensionar la gravedad del asunto? Parece que no tanto. Quizás con el listado de derechos colectivos indígenas que les mencionaré ahora se entienda con más claridad por qué el artículo 5 de esta propuesta constitucional es tan grave. Y digámoslo más coloquialmente, con libertad y toda tranquilidad, el artículo 5 de esta propuesta constitucional, al igual que la propuesta en general, es malo, es derechamente malo. Pero bueno, en fin, veamos los derechos colectivos indígenas que la ONU ha establecido en su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que sin mayores problemas podrían ser incluidos en nuestro ordenamiento mediante una ley de quórum simple. Veamos, es una lista larga, pero les sugiero escucharla con detención porque son cosas graves. Derecho a la libre determinación. Derecho a sus propias instituciones políticas y jurídicas. Derecho al autogobierno. Derecho a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas, o sea, derecho a que todos los demás le financiemos su autogobierno. Derecho a una reparación íntegra de aquello que hayan sido privados en violación de sus costumbres, leyes y tradiciones. Ojo aquí, en violación de sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones, es decir, en violación de lo que aquellos consideren como una violación conforme a sus reglas, no las nuestras. Sigo con el listado. Derecho a que sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones estén debidamente reflejadas en nuestra educación pública y en los medios de comunicación públicos. Es decir, derecho a que cosas como el objetivo secesionista de los activistas del indigenismo esté reflejado en nuestros programas escolares y en nuestros medios de comunicación. Y no solo eso, está también el derecho a acceder a todos los medios de comunicación no indígenas sin discriminación alguna. Es como una especie de escaño reservado en todos los medios de comunicación no indígenas. Derecho a entregar su consentimiento libre, previo e informado respecto de las medidas legislativas o administrativas del Estado que puedan afectarlos. O sea, el derecho a ser preguntados acerca de si les parece o no que nuestras instituciones chilenas puedan tomar una medida legislativa o administrativa. Y si no les parece, ¿qué? Esto es básicamente el derecho a someternos al veto indígena. Derecho a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia. Nada. Derecho a que el Estado adopte medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Más plata. Derecho a participar activamente en la determinación y elaboración de los programas económicos y sociales que les conciernan y a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. O sea, el derecho a diseñar y manejar ellos mismos las políticas económicas y sociales. ¿Se imaginan si cada uno de nosotros pudiera diseñar las políticas tributarias de nuestro país o la política de vivienda? Derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Basta que hayan usado una tierra o ciertos recursos para tener derecho a ellas. Derecho a mantener y desarrollar relaciones políticas y económicas con otros pueblos a través de las fronteras. Una especie como de cancillería indígena, que entable relaciones diplomáticas con la Cancillería indígena boliviana y la Cancillería indígena argentina, o sea, el Gran Gualmapu. Esos son solo algunos de los derechos indígenas que nos podrían encajar por ley de quórum simple gracias a esta nueva propuesta constitucional, gracias a la genialidad de haber establecido una cláusula de reconocimiento de derechos colectivos indígenas, poder, plata y cargos para activistas del indigenismo, porque eso es. La propuesta constitucional que votaremos en diciembre implanta el germen de una agenda política de activismo, del activismo indigenista, al igual que lo hace con la del feminismo. Obviamente con menos escándalo, con menos detalle, con menos show que antes, pero lo hace al fin y al cabo. Y estas son agendas que no van de ir vestido de rosado o de morado al hemiciclo del ex Congreso para mostrarse moderno o avanzado como lo entiende la derecha. Agendas que no van de hacer rondas pachamámicas en edificios gubernamentales por la buena onda o por paternalismo. Con la agenda de la izquierda radical que trae consigo al indigenismo y al feminismo woke, nos jugamos cuestiones realmente importantes, trascendentes. Se juega la supervivencia de un principio que ha sido piedra angular de nuestras sociedades occidentales, que es el de la igualdad ante la ley.
Con normas indigenistas como las de los derechos colectivos, nos encaminamos al reemplazo acelerado de la igualdad ante la ley por la igualdad sustantiva. Todo con el gentil auspicio de nuestras élites políticas e intelectuales. Y puede ser que tengamos a una clase política completa dispuesta a entregarse a eso. Pero nosotros no. Y creo que muchos de quienes nos escuchan tampoco. En FNM hemos ido de frente con nuestro proyecto político. Siempre hemos creído en él. No hemos cambiado de posición al respecto ni hemos perdido la línea, como dicen por ahí. Defendemos un proyecto y una agenda política conocida por todos y lo seguiremos haciendo. Dimos la pelea en el primer proceso constituyente en contra de los derechos colectivos indígenas y sin importar las consecuencias, y lo haremos ahora, porque nuestras consideraciones no son electorales, porque en FNM no estamos en plan ni con el interés de llenar los 2.252 cargos de concejal ni las 345 alcaldías, el preciado botín de la clase política. No tenemos interés en el reparto de las listas de diputados y ser parte de esos 155 selectos o de los 50 senadores. No nos interesa ganarnos un cupo en los 24 ministerios, en las casi 40 subsecretarías o en las 130 embajadas y consulados. A diferencia de muchos, esas no son nuestras motivaciones para hacer lo que estamos haciendo. Todo lo contrario, nos enfrentamos a los derechos colectivos indígenas y a la igualdad sustantiva porque dicho enfrentamiento forma parte del proyecto político que siempre hemos promovido y defendido. Proyecto y agenda que siempre han sido conocidos por todos y que no ha cambiado. Nosotros sabemos eso y ustedes también. Y creo que esa es la postura de muchos de quienes nos escuchan, pero que se sienten acorralados por campañas políticas arteras, que se sienten hostigados por argumentos de fanáticos, que se sienten confundidos y engañados por mecanismos como los que usó la izquierda radical y el apruebo en el proceso constituyente pasado para desacreditar cualquier objeción a su texto. A todos los que estén pasando por eso les quiero decir con fuerza, que sean libres, que voten tranquilos, que respeten sus conciencias, no permitan que los estigmaticen, que los llamen comunistas o los acusen de ser funcionales a la izquierda radical. Funcional a la izquierda radical es comprar su agenda y promoverla activamente. Si ustedes siempre han creído que eso está mal, que los derechos colectivos indígenas implican un retroceso de la igualdad ante la ley y un avance peligroso de la igualdad sustantiva, voten tranquilos. Si siempre han pensado eso, si siempre han tenido sus ideas claras, manténganse fuertes, no se equivocarán y encontrarán por nuestra parte una voz y una contención, porque nosotros, gracias al apoyo de todos ustedes, vamos con todo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.